quiero en esta tarde hablar acerca de por qué muchas veces nuestra humanidad no compagina, no armoniza con aquel propósito o aquella soberanía de Dios. Y a través de la palabra del Señor, Dios me enseñaba a mí esto. Como yo les he dicho, la gran mayoría de los mensajes que el Señor me permite predicar surgen de preguntas que yo le hago a Dios, de conversaciones, o sea, en oración que yo expongo delante de Dios. Y en este día quiero hablar acerca del estancamiento en tu vida. Y vamos a ir al Salmo 34, vamos a estar leyendo el verso 7, Salmo 34, 7. Y quiero hablar acerca de esa realidad de la cual muchos evitamos hablar. Quiero hablar acerca de esa realidad por la cual muchos pasamos y algunos tendemos mejor a ignorar que trabajar en ello. Y en el Salmo 34, verso 7, dice la palabra de Dios: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Se los leo nuevamente. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias, soberano Dios, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia en cada una de nuestras vidas. Señor amado, que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra llegue, Señor bendito, allí, Señor, donde está la necesidad, y tu Espíritu Santo la haga vida, Señor, dentro de nosotros, para que ministre conforme la necesidad que hay dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro ser. Pido, eterno Dios, que seas tú hablando a través de mi vida, Señor. Quita, bendito Dios, todo intelecto humano. Quita, Señor amado, todo pensamiento, Señor, que venga de mi naturaleza humana, y que seas tú hablando, Señor, tu consejo, tu palabra, tu instrucción, porque es tu palabra, Señor, la que es vida y medicina para nuestros huesos, Señor amado. Gracias te doy, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya me pueden sentarse, hermano. Cuando nosotros leemos este verso, yo creo que es un verso que muchos utilizamos cuando nos vemos en problemas, cuando nos vemos en situaciones difíciles, cuando estamos enfrentando caos, adversidades, cuando se vienen luchas sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre aquellas regiones en las que vivimos. Vienen muchos versos de la Biblia a nuestro corazón, y muchos de ellos, o sea, nosotros los tomamos como aquel rema, como aquella palabra que nos fortalece, que nos alienta a seguir adelante. David habla en este salmo acerca de esta realidad, y él dice en el verso 7 que les leía: el ángel de Jehová acampa, dice, alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora bien, ¿por qué vamos a hablar del estancamiento en nuestra vida si estamos hablando de ese Dios poderoso que está a nuestro alrededor y que nos defiende? Porque si bien no vamos a hablar de la soberanía y del poder de Dios, porque eso es alguien que nadie lo puede negar, porque nuestro Dios es todopoderoso. Él es todopoderoso y Él no cambia. Pero somos nosotros, sus seguidores, los que muchas veces nos vemos en circunstancias de debilidad, los que muchas veces nos vemos en circunstancias de tal vez desánimo, y tendemos a estancarnos. ¿Sabe? La palabra de Dios nos enseña acerca de las promesas de protección de Dios a nuestra vida, porque Él ha prometido protegernos. ¿Saben? El Salmo 91 habla de esa protección divina de Dios. Habla de que dice: no habrá mal que toque tu morada. Habla de que Él te cubrirá bajo sus alas. Habla de que no temeremos a saeta que sea lanzada, ni pestilencia, dice, que ande de noche. Habla de esa protección. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es soberano y es todopoderoso. Y a pesar de esas promesas de protección a nuestra vida, a pesar de esas promesas de seguridad, de su fidelidad, ya que es Él el que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Si nosotros, como hijos de Dios, o como cristianos, o como creyentes, dijéramos por la situación que se está viviendo, por las circunstancias que el mundo está enfrentando,
el Señor se ha alejado de nosotros. No, no es cierto, Él está con nosotros. Él está contigo, Él está conmigo. En medio de esta adversidad, en medio de esta pandemia, en medio de este virus, en medio de este caos económico, en medio de estas circunstancias que la naturaleza misma nos está haciendo enfrentar, Dios está con nosotros. Por eso es que David dice con toda confianza y convicción, el ángel de Jehová, dice, acampa alrededor de los que le temen. Pero no solamente para que sienta su presencia, no solamente para que sintamos aquel escalofrío en nuestra piel, no, sino para defendernos. Él está ahí cerca de ti y cerca de mí para defendernos de toda adversidad, de todo mal que se levante contra ti y contra mí. Por eso es que la palabra del Señor dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma, dice, forjada contra aquel hijo de Dios va a prosperar. ¿Por qué? Porque tenemos a ese poderoso gigante que vela por ti y vela por mí. Así es de que esa es una promesa de Dios, una promesa de protección de un buen padre a su hijo. Ahora bien, pero ¿por qué razón en nuestra vida? ¿Por qué razón en nuestro caminar con el Señor tendemos a estancarnos? Si tenemos con nosotros al soberano Dios, tenemos con nosotros al Todopoderoso, ¿por qué razón tendemos a estancarnos? Y quiero desarrollar este tema, quiero hablar primeramente acerca de aquellas cosas que provocan el estancamiento en nuestra vida. En el desarrollo de nuestra vida hemos visto la mano poderosa de nuestro Dios obrando maravillas y cosas sobrenaturales. Tú has visto la mano de Dios en tu vida, hermano. Tú has visto la mano soberana de Dios obrando en tu vida. Yo mismo les daba testimonio el domingo de algo que para mí era totalmente ni siquiera inesperado, porque no lo esperaba. Pero Dios muestra su poder sobrenatural. Dios muestra su poder protector de buen padre. Entonces, Dios ha hecho maravillas en nuestra vida. Dios ha hecho cosas sobrenaturales en nuestra vida. Pero aunque tenemos la certeza de ese Dios todopoderoso, porque de ese es el Dios que David está hablando en este verso del Salmo 34. Tenemos la certeza de ese Dios que está con nosotros, tendemos a desanimarnos. ¿O no es cierto? ¿Verdad que tendemos a desanimarnos? Mire, tendemos a llenarnos de temor al enfrentarnos ante obstáculos y pruebas. Nos llenamos de temor. Y la razón no es porque Dios haya perdido su poder. La razón no es porque Dios no esté más en su trono. La razón no es porque el enemigo haya ganado terreno. No, el enemigo ya está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Él está vencido. Ahora bien, ¿por qué nos llenamos de temores entonces? ¿Por qué nos llenamos de inseguridades? Obviamente tiene que ser en nuestra naturaleza humana. Y eso es algo que a muchos no nos gusta hablar. Porque como les decía en cierta ocasión, a la gran mayoría nos gusta hablar de nuestras victorias, nos gusta hablar de nuestras hazañas, nos gusta hablar de aquellas cosas donde aparentemente aparecemos como vencedores o victoriosos. Pero evitamos hablar de aquellas situaciones, circunstancias o cosas que muestran y revelan nuestra debilidad. No, cuando nosotros ignoramos nuestra naturaleza humana, ignorar esa naturaleza humana nos va a llevar a estancarnos. Pero ¿qué es lo que verdaderamente provoca ese estancamiento en la vida del Hijo de Dios? Yo le hacía esa pregunta al Señor, y no porque nació de mí preguntarle, sino porque en medio de mi meditar en el Señor, en medio de meditar por el camino que me ha traído, en medio de ver todo lo que Él ha hecho en mi vida, desde que llegué al conocimiento de Él, pero mucho antes de conocerle, ya había visto la mano protectora de Dios aún sin conocerle. Y el Señor en esa noche que hablaba yo en mi oración con Él, me hacía esta pregunta y me decía, ¿por qué estás estancado? Obviamente yo escuchaba esa pregunta de parte de Dios, y por más que yo quise esquivarla, por más que yo quise tal vez ignorarla, siempre venía aquella pregunta y el Señor me decía, ¿por qué estás estancado? Porque a veces uno siente que porque está predicando, está activo, está en todos los servicios, está involucrado en actividades, no está estancado. Pero sin embargo muchas veces lo hemos estado haciendo simplemente
como una rutina. Lo hemos estado haciendo simplemente porque es algo que yo tengo que venir a hacer. Si alguien me dice, bueno, ¿por qué usted está el martes predicando? Porque me tocaba hacerlo a mí o yo tenía que hacerlo. No. Cuando uno está allí, cuando uno no disfruta aquello, cuando uno va camino hacia ese estancamiento, uno solo ya lo hace automáticamente como algo que uno necesita hacer. Pero no lo hace porque uno lo disfruta, porque uno verdaderamente siente aquel deleite, aquel gozo de poder servirle a un soberano Dios, a un Dios todopoderoso. Simplemente viene y uno dice, bueno, voy a cantar porque no hay nadie que cante y lo voy a hacer yo. Voy a tocar el piano, voy a tocar los instrumentos porque no hay nadie quien lo haga, lo voy a hacer yo. Eso no, lo que está revelando es que estamos rumbo, sino es que hemos caído ya en un estancamiento, porque aquello ya no lo disfrutamos más. Porque tendemos a ignorar aquella naturaleza humana que lucha dentro de nosotros. Porque hay lucha dentro de nosotros, hermano. Mire, por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque es cierto, muchas veces nosotros como creyentes decimos, no, es que el enemigo, es que, y claro, decimos, Satanás, el mundo, el pecado, pero todos esos Cristo los venció ya. Pero aquella naturaleza humana que hay dentro de nosotros muchas veces se enseñorea de nosotros. Muchas veces tiende a dominarnos. Muchas veces de alguna manera sutil. Hermano, déjame darte este ejemplo. Por decir así, desde este día en la mañana tú te levantaste con ese deseo de estar en el servicio, de ir y decir, voy a ir a adorar a Dios, voy a cantar junto con los hermanos. Pero en el transcurso del día, tu naturaleza humana comenzó a hablarte y a decirte, mira, ¿para qué vas a ir? Mira, ahora han hecho ya ley, o sea, eso de que cada quien tiene que estar con la mascarilla si está internamente en un local. ¿Para qué vas a estar ahí? Y en el transcurso del día esa naturaleza humana comenzó a desanimarte. Y obviamente cuando tú lo escuchaste, terminó venciéndote y quedándote en tu casa o quedándote en el lugar a donde tú te encuentres en este momento. Pero Dios había puesto desde la mañana en tu corazón el deseo de estar en este lugar, cantarle a Él, alabarle a Él. Porque muchas veces, como les repito, tendemos a ignorar esa naturaleza humana que lucha dentro de nosotros mismos. Ahora bien, ¿qué provoca el estancamiento? Vamos a ir al libro de Jueces, Jueces capítulo 6. Y quiero leerle la historia de este hombre, Gedeón. Alguien a quien el Señor observa, alguien a quien el Señor llama, alguien a quien el Señor prepara, alguien a quien el Señor comisiona para desarrollar una obra de liberación de los enemigos a Israel. Y en el libro de Jueces capítulo 6, verso 11, dice de esta manera: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. La situación difícil sobre Israel había venido. Israel había desobedecido a Dios y Dios los había entregado en manos de sus enemigos, a tal punto de que los madianitas se habían levantado contra ellos y llegaban y terminaban, destruían todo su cultivo, se llevaban su ganado, y era una situación bastante difícil. Mas sin embargo, vemos aquí como el ángel de Jehová está observando a este hombre, está observando a Gedeón, porque, ¿sabes? Una de las razones por las que viene el estancamiento a tu vida y a mi vida es porque muchas veces pensamos que Dios ignora nuestra condición. No, Dios no ignora nuestra condición. Dios no ignora, hermano, cuando tú te sientes débil espiritualmente. Dios no ignora cuando tú has dejado de orar, has dejado de leer la Biblia, has dejado de hablar con Él, has dejado de congregarte. Dios no ignora eso. Dios no ignora, o sea, las circunstancias que tú estás viviendo, sean personales, familiares, financieras o de salud.
Dios no ignora eso. Y a veces nosotros pensamos que Dios ignora aquello. Pero los ojos del Señor dice que están sobre los justos y atento su oído al clamor de ellos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Los ojos de Jehová, dice, están atentos, están sobre los justos y presto su oído a el clamor de ellos. Gedeón, a pesar de la situación difícil, a pesar de las circunstancias, a pesar de que era mejor quedarse en casa que estar haciendo algo porque los madianitas podían llegar. Mire, es un hombre que cobra fuerzas y antes que lleguen sus enemigos, dice, se levanta y comienza a sacudir el trigo, comienza déjeme pensar, quizás digo dentro de sí, antes que vengan y lo quemen y lo destruyen, yo voy a tratar de almacenar y de salvar lo más que pueda para el sustento mío y el de mi familia. Dios no ignoraba lo que estaba viviendo Israel. Dios no ignoraba tampoco las circunstancias por qué le había venido esa situación al pueblo de Israel. Pero los ojos de Jehová estaban sobre Gedeón, lo estaba observando, porque ese es nuestro Dios. Mire, Dios es un Dios que te observa en silencio, hermano. A veces nosotros creemos que Dios nos está observando solo cuando estamos predicando, o estamos en una actividad, o estamos en un mover dentro de un servicio. No, Dios nos observa día y noche. Sus ojos están siempre sobre nosotros. Y te observa en silencio. Y me observa a mí en silencio. Y no ignora las situaciones o las circunstancias que se han levantado contra mi vida. No ignora las situaciones que familiarmente estoy pasando. No ignora las situaciones que en mi salud yo estoy enfrentando o batallando. No ignora cuál sea la condición financiera o la circunstancia económica en la que yo me veo hoy. No lo ignora. No ignora la situación en el área, en el lugar o en la región en la que yo estoy viviendo. No, Él no lo ignora. ¿Sabe? Para muchos hermanos que están viendo a través de la internet, en cualquier lugar que te encuentres, Dios no ignora cuál es la situación que tú estás viviendo y lo que se está dando en esa región donde tú vives. Dios no ignora eso, pero te está observando en silencio. Está observando ver cuál es la actitud que vamos a tomar. ¿Dónde estaban los otros israelitas? ¿Dónde estaban los demás de Israel? Dice que cada uno estaba escondido, cada quien en sus casas, porque sabían que los madianitas podían llegar de repente. Pero Gedeón aprovecha aquel espacio de tiempo, aprovecha que el enemigo o que sus adversarios no han llegado y comienza a trabajar, comienza a hacer algo para poder tener sustento para su vida, para su familia. Y dice que Gedeón no sabía que alguien lo estaba observando. Mire, el ángel de Jehová dice que observaba detenidamente a Gedeón lo que él estaba haciendo. Así te está observando Dios a ti y a mí hoy. ¿Qué estamos haciendo en medio de esta circunstancia? Hermanos, ¿qué estamos haciendo en medio de este caos que está mundialmente golpeando a la humanidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la actitud nuestra como hijos de Dios? ¿Cuál es tu actitud como hijo de aquel todopoderoso, de aquel soberano Dios? Porque Él no ha perdido su poder. Dios es todopoderoso. Y Él puede cambiar estas circunstancias, como les he dicho, en un abrir y cerrar de ojos. Él lo puede cambiar. Pero Él está observando la actitud de aquellos, hermanos, que antes de que viniera la pandemia queríamos evangelizar todo el mundo y ahora no salimos de nuestra casa. De aquellos que antes que viniera la pandemia queríamos alcanzar toda esta ciudad para Cristo y ahora no le hablamos ni siquiera a los de nuestra casa del Señor. ¿A dónde estamos nosotros? ¿Qué es lo que verdaderamente estamos haciendo nosotros como hijos de Dios? Porque los ojos del Señor te están observando y me están observando a mí. Dios no ignora cuál es la situación que tú estás viviendo, hermano. Dios no ignora cuál es la situación que yo estoy viviendo y la circunstancia a la que últimamente me he tenido que enfrentar. Él no lo ignora. Pero lo que nos lleva al estancamiento es pensar que Dios ignora nuestra situación. Y a veces decimos, bueno, ya para qué orar si
Quizás ni a Dios le importa lo que me está pasando. Quizás ni a Dios le importa lo que estoy viviendo. Quizás ni a Dios le importan las situaciones que se han levantado en mi vida, en mi familia, en mi trabajo. Claro que sí, a Dios le importa. Pero está viendo cuál es tu actitud, cuál es la actitud que yo voy a tomar ante esa oposición, ante ese obstáculo o ante esa lucha. Una de las cosas principales o esenciales que provoca al Hijo de Dios ir al estancamiento es creer o pensar que Dios ignora su situación. Y dice el verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire, el ángel de Jehová le habla a Gedeón y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sabes? Cuando tú estás en esos ánimos, cuando tú estás en esa actitud que piensas que a Dios no le importa tu situación, aunque el Señor mismo te esté hablando, aunque Él esté enviando palabra tras palabra tras palabra y te diga, Dios está contigo. Nosotros tomamos la misma actitud de Gedeón. Y él dice en el verso 13, mire, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está en nosotros, ¿por qué nos ha venido esta pandemia? ¿Por qué están por cerrar la compañía? ¿Por qué están descansando gente donde yo trabajo? ¿Por qué me han quitado el trabajo? Yo no sé qué está pasando. Pero Gedeón le dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Si tú lo usaras al contexto de nosotros hoy, dirías, y nos ha entregado a las manos de este virus. No, Dios no nos ha entregado a las manos de este virus, porque su protección sigue siendo sobre tu vida y sobre tu casa. Entonces, ¿cuál es la otra situación que nos lleva a ese estancamiento? Primero, creer que Dios ignora tu situación. Segundo, culpar a Dios por las circunstancias que estamos viviendo. Gedeón sabía por qué le había venido eso a Israel. Gedeón sabía porque se habían apartado del Señor. Gedeón sabía que Israel había comenzado a adorar ídolos, a adorar imágenes de las naciones paganas que Dios iba a echar o había echado delante de ellos. Gedeón sabía eso. Pero es fácil culpar a Dios. Yo te lo decía el domingo, tan fácil que es culpar a Dios y decirle, ¿por qué, Dios mío, por qué me ha venido esto? ¿Por qué esta situación? ¿Sabe? Para muchos es un problema el usar esa cobertura en la boca, esa máscara. Cuando nosotros vemos que es algo que es general a nivel mundial. Veía yo una foto y hablaba con personas que están en otros países y estaban usando eso. Eso es algo mundial, hermano. Esto es algo que no lo está dando aquí donde tú vives, ni en la región donde yo estoy. Es algo que está sucediendo a todo alrededor del mundo. Pero ¿qué es lo que esto ha traído a la vida de nosotros como hijos del Señor? Alguien me decía a mí, hablándome desde otro país, no, es que esta es una oportunidad que Dios le está dando al mundo para que se vuelvan a Él. No, esta es una oportunidad que Dios le está dando a la iglesia para volvernos a Él. Esta no es una oportunidad para el mundo va a seguir su camino. Y ellos van a seguir, hermano, haciendo cosas desagradables ante los ojos de Dios. Pero ¿qué es lo que la iglesia está haciendo? Dios está volviendo el corazón de sus hijos a Él. ¿Acaso no es lo que dice Malaquías? Que antes que venga el día grande del Señor, Él volverá el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Nosotros decimos amén cuando vemos que tenemos hijos desobedientes o que tenemos hijos que están apartados del camino del Señor. Y decimos amén como padres. Decimos, el Señor va a volver el corazón de mi hijo a mí. Pero nos está hablando a nosotros como hijos también de un Padre soberano y de un Padre todopoderoso. Necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Y aquí es donde yo te digo,
Muchas veces hemos caído en ese estancamiento sin darnos cuenta. Porque alguno que está mirando dirá, bueno, pero yo siempre fui a la iglesia, yo siempre estuve involucrado, yo siempre serví. Pero lo hacías como una rutina, como aquella iglesia que perdió su primer amor. Ustedes saben cuando el Señor le dice a esta iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si tú lees lo que el Señor le dice a la iglesia, no me acuerdo cuál iglesia es, si es Filadelfia, pero el Señor le dice a esta iglesia y le dice que su trabajo es arduo, le dice que tienen obras, le dice que no han cesado de hacer cosas, pero se habían apartado de su primer amor. Todo lo que hacían lo hacían simplemente como algo automático, como algo de rutina, como algo de costumbre, y en eso había caído la iglesia. Teníamos conciertos cristianos, teníamos cruzadas cristianas, teníamos movimientos evangelísticos, pero ¿a dónde están todos esos que hacían esas obras? Nuestro corazón necesita volverse a Dios. Eso nos lleva a aquel estancamiento. Mire cuánta gente dijo, no, es que si se volviera a dar la oportunidad de reunirnos, yo no voy a faltar a ningún servicio. Y ahí están sentados en sus casas y muchas veces ni siquiera viendo los mensajes que se transmiten. Algunos dicen, ya lo voy a ver en otra ocasión. De todas maneras, queda ahí grabado. Eso es lo que Dios está volviendo nuestro corazón a Él. A que Él sea nuestra prioridad, a que Él sea la razón de este caminar, hermano. Porque si Cristo no es la razón de este caminar, ¿para qué seguir adelante? Tiene que ser el Señor, tiene que ser Cristo Jesús la razón de este peregrinaje sobre esta tierra. Pero Gedeón comienza a decirle, Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto? Mire, el culpar a Dios por las circunstancias presentes, cuando sabemos que hemos sido nosotros mismos los que hemos provocado esto. Y no estoy hablando del virus, los que hemos provocado todo lo que este virus vino a generalizar o a sacar dentro de nosotros. Porque la verdad es que esta dinámica, esta situación que el virus ha creado, solo ha venido a sacar y a revelar lo que está adentro de nosotros, hermano. Mire cuánta soberbia ha salido de cristianos. Mire cuánta altivez, mire cuánto orgullo. Mire cuántas personas dicen, no, a mí no me van a tomar la temperatura, no me van a poner la máscara. No, es algo que está dentro, no es la máscara, no es la temperatura, no es el desinfectarse la mano. Es una actitud del corazón que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Por eso es que Gedeón le dice al Señor, le dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Porque Dios ha hecho cosas sobrenaturales en nosotros, hermano. Dios ha hecho cosas sobrenaturales en tu vida. Y este virus no va a ser la excepción. Ustedes van a ver cuando el corazón de la iglesia se vuelva a Dios. Dios no va a tardar en actuar, en obrar sobre esta tierra. Porque lo que Él está tratando es con el corazón de aquellos que le conocemos. Fácil decirle al incrédulo, es fácil decirle a aquel que se ha apartado del Señor. Pero nosotros hemos tomado la actitud de aquel hermano del hijo pródigo. ¿Sabe? La parábola del hijo pródigo no es tanto hacia aquel hijo que se fue a vivir perdidamente, sino aquel que se quedó en casa siempre. Porque se enojó cuando le hicieron fiesta a aquel hermano que se había perdido. Se molestó, se incomodó. Y así muchas veces nosotros tomamos esa actitud cuando vemos a alguien que tal vez se apartó del Señor. Y Dios en su misericordia, miren, su misericordia lo trae nuevamente. ¿Y qué es lo que decimos? Ahí viene, como ya viene de arrastrarse, de vivir perdidamente. Hermano, la actitud es exactamente la misma. En vez de decirle, darle gracias a Dios, decirle, Señor, gracias porque has traído a mi hermano, gracias porque lo guardaste con vida. Gracias porque le estás dando una nueva oportunidad de volverse a ti, de acercarse a ti. Pero nosotros que hemos permanecido siempre involucrados en actividades, en esto, en lo otro, creemos que tenemos más derechos que aquellos que se han apartado. Y con esto hago un paréntesis, no es que estoy a favor de aquellos que se apartan, no, tenemos que permanecer, tenemos que luchar por permanecer en el Señor.
Pero si te has apartado, acuérdate que los brazos de tu Padre no se han cerrado para recibirte. Los brazos del Señor están siempre abiertos para recibirte. Corre a Él, no esperes que la venida del Señor te vaya a hallar fuera de casa. Corre a Él, eso es lo que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Pero lo que nos lleva al estancamiento es culpar a Dios por aquello que nos pasa. Mire cuántos jóvenes, cuántos hombres y mujeres se han apartado del Señor y de repente las cosas no le empiezan a ir bien. Y vienen y dicen, no, es que todo me está saliendo mal. Obviamente le va a salir mal. Porque ¿cuál es el consejo que Dios le da a Josué? Él le dice, esfuérzate y sé valiente para cumplir todo lo que está escrito. Porque cuando tú cumplas eso, todo lo que tú emprendas, todo lo que tú hagas, y te estoy parafraseando este verso, todo te saldrá bien. Y hay personas cristianos que quieren que les salgan las cosas bien, alejados del Señor, apartados del Señor. No te va a salir bien. Jesús lo dijo en otras palabras. Él dijo, alejados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermano, ¿por qué culpar a Dios por las circunstancias? ¿Por qué culpar a Dios por el caos que la humanidad misma ha creado? ¿Por qué culpar a Dios por las situaciones que los gobiernos han traído a los países donde han estado gobernando? ¿Por qué culpar a Dios? Y Gedeón le dice eso al ángel. Mire hasta dónde estaba Gedeón, que ignoraba con quién estaba hablando. Luego dice el verso 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y mire, le hace como una pregunta, ¿no te envío yo? Entonces le respondió otra vez Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Mire lo que le está diciendo ahora Gedeón. Ya no le está hablando de aquellas maravillas que sus padres le habían contado. Ya no le está hablando de aquel brazo fuerte y poderoso que había sacado a Israel de la esclavitud en Egipto. Hoy le está hablando cosas personales. Hoy le está hablando su realidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros vamos camino hacia ese estancamiento, comienzan a surgir aquellas frustraciones personales, comienzan a surgir aquellas frustraciones familiares, porque eso es lo que él le dice. El Señor le está diciendo, no te envío yo. Mire, era para decir, bueno, gloria a Dios, amén, yo voy a ir. Pero es Dios el que lo está enviando, es el ángel de Dios el que le está dando esa comisión. Mas sin embargo brota aquella frustración personal que Gedeón tiene. Lo primero que dice, que su familia es la más pobre de Manasés, o de la tribu de Manasés. Y yo, dice, el menor en la casa de mi padre. Como diciendo, bueno, el que mi familia sea pobre en esta tribu, todavía, pues, pero a mí, le dice, te fijas en mí que soy el menor. Está bien si te hubiera fijado en mi hermano mayor, pero te fijas en mí que soy el menor. Mire, todo esto, por eso te digo, toda esta situación, toda esta circunstancia, toda esta dinámica que este virus o este caos ha creado, ha venido a evidenciar quién verdaderamente somos nosotros y qué es lo que realmente hay dentro de nosotros y aquel Dios en el que creemos. Porque si el Señor te está diciendo, ve, yo estoy contigo, es como para decir amén. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? ¿Quién te va a poder hacer frente si el Señor está contigo? Nadie, nadie. Pero mire, si el Señor nos dice, ve, Señor, pero es que, mira, y ahora que estábamos intentando, y ahora que los hermanos estaban tratando de venir, ahora viene y se pone esta ley. Y estoy seguro que los domingos, por no estar con su máscara, mejor van a preferir no venir. Y esa es la actitud que tomamos en nuestro corazón, aunque muchas veces tendemos a justificarla. Aunque muchas veces decimos, no, es que estar sentado ahí con esa máscara, no voy a poder respirar bien. Hubieron muchas personas que a mí me dijeron, no, es que a mí no me gusta usar la máscara. Y yo le dije al principio, a nadie le gusta. Porque nadie la usa, hermano, porque le guste. Excepto algo que leí, y esto es un paréntesis.
Alguien decía, la única bendición de esta máscara es que aquellos que somos tan feos ya no nos ven en su totalidad, sino solamente la mitad. Pero eso simplemente es un paréntesis, hermano. Pero lo que yo te quiero decir es esto: nadie absolutamente la está usando porque le gusta. Pero ¿qué es lo que ha provocado esa máscara? ¿Qué es lo que ha provocado esta dinámica de tomarte la temperatura o desinfectarte la mano? Aquellas actitudes con las que Dios quiere tratar. Aquellas actitudes, hermano, con las que sabe el Señor que te van a hacer obstáculos para entrar a las moradas eternas al final. Por eso es que las está tratando hoy con cada uno de nosotros. Mire, la rebeldía, la soberbia, la desobediencia son, hermanos, elementos que nos eliminan totalmente de querer entrar a las mansiones eternas. Podemos postear todo lo que queramos de Dios, del Evangelio, de la Biblia en nuestras redes sociales, pero Dios no nos va a evaluar por cuánto yo posteé en mi página de internet de Facebook. Oh, pusiste tantos versículos bíblicos, no, va a ver cómo viví, va a ver cómo me dirigí delante de Él, va a ver cuáles fueron aquellas actitudes de mi corazón cuando verdaderamente quise esconderlo detrás de postear algo. Oh, yo me voy con el Señor bien. No. Tú sabes dentro de ti mismo que si el Señor viene hoy, no te vas con Él, porque hay actitudes de soberbia, de rebeldía y de desobediencia dentro de nosotros. No nos vamos con el Señor, hermano. Mire, y es triste decirlo, pero no nos vamos. Si hay esas actitudes dentro de nosotros, no nos vamos. Claro, Gedeón, después de que había hablado de las maravillas que Jehová había hecho con Israel, habla de sus áreas personales, habla de aquellas situaciones, habla de la realidad de su familia, habla de quien él era el menor de toda su casa. ¿Por qué? Porque estas situaciones que Dios ha permitido que surjan hoy, últimamente, y esto no va a parar aquí, hermano, esto va a seguir, pero esto está evidenciando aquella realidad interna que hay dentro de nosotros. Mire, Gedeón no tuvo más que hablar de su familia, que era la más pobre en esa tribu de Manasés, y él, que era el menor de su casa, porque surgen las frustraciones personales y familiares. Entonces eso nos provoca ir a ese estancamiento. Pero luego le dice en el verso 16, Jehová le dijo, ciertamente, mira, aquí ya no dice el ángel, aquí dice Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hermano, si el Señor te dice yo estaré contigo, ¿no irías tú a hacer lo que Él te manda? Si Él te dice yo estaré contigo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dijo Jesús? Yo estoy con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros, hermano. Pero no hemos querido trabajar con nuestras naturalezas, no hemos querido trabajar con nuestras debilidades. Hermano, hemos culpado a medio mundo. Mire, personas cristianas que se quedan encerradas en su casa y aún antes de la pandemia, por un pastor, por un líder, por un hermano, por algo, hermano. Excusas simplemente cuando aquella realidad está dentro de ellos mismos y no están en aquella disposición de trabajarla, los cuales te pueden eliminar de entrar a las moradas eternas. Por eso yo te digo a ti que estás sentado aquí, a ti que estás viendo, si hay algo que este virus o esta pandemia o esta situación ha provocado dentro de ti, trabájalo. Si es soberbia, si es altivez, si es desobediencia, trabájalo. Porque es algo que te puede eliminar. Y te lo repito nuevamente, de entrar a las moradas eternas. Pero el Señor, a pesar de las respuestas de Gedeón, todavía le dice en el verso 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Porque sabes, a pesar de que muchas veces le contestamos de una manera negativa al Señor, porque hermano, cuando el Señor te dice, mira, te voy a usar, voy a hacer, ay Señor, pero a mí Señor, que mira, si apenas me acabo de convertir, hay hermanos más preparados que yo, hay hermanos que tienen más años que yo, pero el Señor te está hablando a ti, no le está hablando a los demás hermanos, te está hablando a ti en esta tarde o en esta noche. Pero a pesar de todas esas respuestas negativas que le hemos dado al Señor, mire, yo le doy gracias a Dios
Por su paciencia, hermano. Porque Él ha sido paciente para con nosotros y sigue siendo paciente para con nosotros. Yo no he conocido ningún ser humano que tenga un alto grado de paciencia, ni siquiera cerca a la paciencia de Dios. Porque a uno con 2 o 3 veces que le contesten negativamente, uno dice, si hermano nunca quiere, ¿ya para qué le van a decir? Es más, ya uno ni los toma en cuenta. Pero nuestro Dios no es así. Mire, nuestro Dios no es así, sino que Él mira la respuesta de Gedeón, pero a la misma vez mira la actitud de alguien que tiene deseos de trabajar, alguien que tiene deseos de hacer algo aún en medio de aquella adversidad que estaba viviendo Israel. Porque sabes, si tú lees el libro de los jueces nunca fueron levantados en momentos de victoria, en momentos de prosperidad. Siempre cuando había calamidad, siempre que había una dificultad, Dios levantaba un juez, Dios levantaba un líder. Hay personas que antes de que viviéramos esta situación, hermanos, querían ser líderes de esto, querían ser líderes de esto, querían ser líderes de esto, pero ahora no quieren ni que les hablen de liderazgo. Y es en los momentos difíciles cuando Dios levanta líderes, cuando Dios prepara líderes. Mire, Dios afirma y levanta nuestra estima personal, hermano, porque eso es lo que el Señor hace. Eso es lo que el Señor hace. Cuando Gedeón le responde de que él es el menor de la casa, mire, Dios le hubiera dicho, bueno, es cierto, no me había dado cuenta con quién estaba hablando. Dios sabía con quién estaba hablando. Y Él te está hablando a ti esta noche. Y está hablándome a mí esta noche. Él sabe por qué te escogió, Él sabe por qué te llamó. Es como que alguno de los pastores me dijera, bueno, ¿y por qué el Señor me llamó especialmente en este tiempo? Especialmente en este tiempo. Porque para este tiempo Dios te había escogido. Y para este tiempo Dios te está preparando. Dios no se equivoca, hermano. Dios sabe lo que hace. Y Él le dice a Gedeón, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mire, esa es una palabra de afirmación. Esa es una palabra que levantó la estima de Gedeón. Y dice el verso 17, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Muchas veces nosotros decimos, no, hay que hacer como Gedeón, hay que pedirle señales a Dios. ¿Sabes? Muchas veces pedimos señales, no porque Dios no sea fiel a lo que nos está mandando a hacer, sino por la inseguridad que hay dentro de nosotros. Alguien dice, no, es que hay que ser como Gedeón, pedirle señal a Dios. No, el Señor no envía señales, sino que envía su palabra y envía su afirmación y te dice, yo estaré contigo. Pero eso es lo que nos lleva a aquel estancamiento. Por eso es que cuando el Señor me preguntó, ¿por qué estás estancado? Créanme, hermano, que el mayor y el más sorprendido era yo. Y yo le decía, Señor, he hecho esto, he desarrollado esto, he predicado estas veces, he estado allí al frente, he estado y mire, empecé yo a pensar dentro de mí mismo. Pero el Señor seguía diciéndome, ¿por qué te has estancado? Y obviamente porque aquello había venido a cobrar una dinámica de rutina más que de gratitud al Dios que me ha llamado a servirle. Porque yo esto no me voy a cansar de repetirlo, hermano. A Dios se le sirve por agradecimiento. A Dios se le sirve por gratitud, por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y va a seguir haciendo en nuestra vida. Entonces, esto provoca que nosotros nos conduzcamos a un estancamiento. ¿Cuánta gente no quiere buscar ya de Dios? ¿Cuántos hermanos dicen, no, ¿y para qué orar? ¿Y para qué leer la Biblia? ¿Y para qué mucho menos hablar de Dios? Porque piensan que es culpa de Dios todo esto que está pasando. Porque creen que Dios ignora la situación en la que se encuentran. Y porque esta situación solo está sacando a flote o está sacando a luz aquellas debilidades internas que hay dentro de nosotros, las cuales Dios quiere sanar. Porque para eso el Señor las hace evidentes, para sanarlas. No para señalarnos ni juzgarnos, sino para sanarlas. Él empieza a hablar a Gedeón. Por último lo comisiona y le dice, yo estaré contigo. Y vas a vencer, vas a derrotar a los madianitas.
Entonces, Gedeón le pide una señal. Pero vamos a ver cómo es que Dios reafirma y levanta nuestra estima, así como levantó la estima de Gedeón. Porque, hermano, lo que estaba abajo de Gedeón era su autoestima. Mira, él comenzó a ponerse como víctima. Él dice: mi familia es pobre y yo, el menor. Hermano, ¿cuántos cristianos no has oído tú así? Ay, hermano, es que como yo era nuevo, ni siquiera me ponía, ni siquiera me hacían caso. Es más, ni siquiera me involucraba. ¿Para qué dije yo estar ahí? O si no, usamos el otro extremo y decimos: es que como yo ya había servido tantos años, yo dije, bueno, ahora hay que darle oportunidad a otros. No, es por aquella autoestima cuando empieza a decaer y vamos camino a ese estancamiento. Pero bendito sea el Dios que tenemos, que su llamado es firme para nosotros y Él va a terminar lo que ha comenzado en cada uno de nosotros. Por eso es que Jehová Dios observaba a Gedeón y vio a aquel hombre o joven, como quieran llamarlo, la Biblia no revela la edad, pero estaba haciendo algo en medio de aquel caos, en medio de aquel problema, en medio de aquella situación. Él estaba haciendo algo para beneficio de él y de su casa. Ahora, ¿cómo Dios reafirma y levanta nuestra estima? Primeramente, en el verso 22 de ese mismo capítulo, dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Por eso te digo, Gedeón ni cuenta se había dado con quién estaba hablando. Y el verso 23 dice: pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Ahora bien, ¿por qué el Señor tiene que reafirmar a Gedeón? Porque la palabra de Dios dice: nadie puede ver cara a cara a Dios y vivir. Nadie. Por eso es que ustedes saben, cuando Moisés le pidió a Jehová ver su gloria, él le dijo: te esconderé en la peña y yo pasaré, dice, pero no verás mi rostro, le dice, pero verás mis espaldas. Porque podía caer muerto ahí ante la presencia de Dios. Y cuando Gedeón mira aquello, inmediatamente le entra aquel temor y dice: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dice: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces, ¿cómo Dios es que comienza a reafirmar y a levantar tu estima o tu autoestima? Lo primero es la importancia del encuentro con el Señor. ¿Sabe? El encuentro con el Señor en un cristiano es vital, hermano. Es vital. Yo no puedo vivir en el evangelio por un mensaje que oí y que me hizo escalofriar y acepté al Señor. Yo no puedo vivir en el evangelio porque mi mamá y mi papá me hablaban del Señor. Yo no puedo vivir en el evangelio porque era líder de joven o líder de alabanza. No, tiene que haber un encuentro personal con el Señor, porque eso es lo que te va a mantener de pie, eso es lo que te va a mantener firme en el día malo. Ese encuentro personal es vital. Por eso yo les decía en cierta ocasión, esa era mi oración para con mis hijos, que ellos tuvieran ese encuentro personal con el Señor. Yo solamente le oraba y le decía: Señor, pero que no sea de una manera tan dura, porque a veces esperan los jóvenes que sea de una manera dura o en desobediencia. Gedeón estaba hablando con el ángel de Jehová y cuando él se da cuenta le entra temor. Dentro de sí dijo lo mismo que dijo Isaías: ay de mí que soy hombre muerto. Ustedes saben, cuando se le aparece la presencia de Jehová, Isaías tiembla y dice: ay de mí que soy hombre muerto, porque soy hombre de labios inmundos y he estado hablando con el Santo de Israel. Pero el Señor le dice: paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Sabes? Yo te digo esto: Dios va a reafirmar y va a levantar tu estima o tu autoestima, como tú lo llames. Pero si esa convicción, ese encuentro con el Señor ha sido real y ha sido personal, algo que nadie lo puede quitar, algo que nadie lo puede negar en tu vida. Gedeón estaba ahí. Y dice el verso 24: y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche, mire, la misma noche le dijo Jehová:
toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba. Mire lo que le dice, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Por eso te digo, Dios conoce todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. ¿Y sabes qué? Gedeón sabía que su padre tenía ese altar. Era la casa donde se había criado, hermano. Era la casa donde él había crecido. Pero cuando Dios le estaba hablando a Gedeón, él no le mencionó de los altares de este Dios Baal, sino de lo que le dice es que mi familia es pobre y yo el menor. Porque nos cuesta hablar de aquellas cosas que provocan vergüenza dentro de nosotros. Mire, el padre era idólatra, tenía un altar a Baal. Y le dice, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Entonces, aparte del encuentro personal con el Señor, dice que después lo que Gedeón hace, después de que el Señor le dice, no morirás, le edifica un altar a Dios. ¿Sabes? Ese encuentro personal con el Señor te lleva a la adoración, hermano. Te lleva a adorarle por quien Él es y no por lo que Él te ha dado, sino por quien Él es. Mire cuántas personas nos involucran en el ministerio de alabanza y no son de mucha duración, porque aquel encuentro personal con el Señor lo han menospreciado, lo han marginado, lo han puesto a un lado. Pero si tú has conocido al Señor y has tenido ese encuentro verdadero con el Señor, levanta ese altar nuevamente, que adore al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Levanta ese altar. Levántalo nuevamente, porque eso es lo que te lleva a esa verdadera adoración, hermano. Mire cuántas personas no quieren cantar, pero no tienen aquel tal vez carisma, no tienen tal vez aquel don o aquella habilidad que Dios le ha dado a algunos hermanos. Yo siempre les he dicho, a mí me gusta cantarle al Señor, a mí me gusta alabarle al Señor. Y soy malo para las notas, hermano, yo no las sigo, yo le canto al Señor. Yo le adoro a Él. Como en cierta ocasión que estábamos viendo quién iba a dirigir la alabanza y le digo, y me dice Mario, pienso que si no hay nadie lo voy a hacer yo. Y le dije, mira, yo lo haría, le digo. Pero yo le digo, solamente soy para estadios llenos, le dije. Yo solamente soy para auditorios llenos, le dije. Así es que no voy a poder, le dije. ¿Saben? Cuando yo le dije eso a Mario, solamente me acordé de aquel hermano que llega donde el pastor estaba teniendo problemas de quién cantara. Y le dice este hermano al pastor, mire pastor, yo canto mal, le dice, pero lo hago con ganas, le dice. Entonces, como diciendo, bueno, yo canto mal, pero yo lo hago con todo mi corazón, lo hago con ganas. Solo me acordé de eso. Y digo yo, no, al Señor se le alaba, se le adora, por quien Él es para nosotros. ¿Tú crees que el Señor dice, bueno, te saliste de esta nota? No, esta nota no iba así. No, Él mira aquella gratitud de tu corazón. Él mira, hermano, o sea, con qué agradecimiento tú le estás adorando a Él. Y sabes, cada vez que yo adoro al Señor, me lleva aquel día que yo lo recibí como mi Señor y Salvador. Porque ese es el mejor regalo que yo he recibido en mi vida. Que el Señor haya puesto su mirada en mí. Gedeón le edifica un altar a Jehová. Ese encuentro con el ángel de Jehová o con Jehová lo lleva a esa adoración. Pero luego después dice de que él levantó ese altar. En esa misma noche dice la escritura o el verso 25. Aconteció que en la misma noche le dice Jehová lo que tiene que hacer. Porque por eso te digo, a veces pensamos que el problema está fuera de nosotros cuando lo tenemos dentro de nosotros mismos. ¿Dónde estaba el problema de Gedeón? Estaba dentro de la misma casa de él. Ahí mismo tenía el altar a Baal. Ahí mismo tenía la imagen de la diosa Acera, el padre de él. Por eso es que cuando Dios comienza a sanar, cuando Dios comienza a reafirmar, cuando Dios comienza a restaurar, cuando Dios comienza a levantar tu autoestima, te va a llevar a deshacernos de todo aquello que nos tiene atados, hermano. Dios te va a llevar a todo aquello que te tiene atado. Y te lo voy a repetir, sea rebeldía, sea soberbia, sea desobediencia, sea idolatría, sea cualquier cosa, Dios nos va a llevar a ese punto. Porque vaya, Dios se hubiera agradado diciendo, bueno, qué bien que Gedeón me levantó un altar y ahora está. Pero había un problema interno en su familia. Había un problema que tenía atada no solo a su familia, sino a él también. Y Dios le dice, tienes que deshacerte de todo esto. Porque
Hay tres tipos de ataduras y no te lo voy a predicar por cuestión del tiempo. Pero hay ataduras personales, hay ataduras familiares y hay ataduras espirituales. Algún día te las voy a explicar, pero hay cosas, hay áreas en tu vida que fueron provocadas tal vez durante tu infancia y el desarrollo de tu vida. O hay situaciones que se movieron en tu familia. Y sabes, lo peor es conocer a Dios y saber que alguien anda haciendo algo malo y dice, no, pero yo creo que está bien. No es lo que tú creas, no es lo que yo crea, sino lo que la palabra de Dios dice. Porque hemos llegado a ese tiempo en el que Isaías dijo que a lo bueno le íbamos a llamar malo y a lo malo le íbamos a llamar bueno. Así es de que Dios no lo manda inmediatamente a pelear contra los madianitas. Mire, Dios no manda a Gedeón inmediatamente a organizar su equipo o su ejército y decir, bueno, ahora le va. No, tenía que ser liberado él primeramente. Había una atadura familiar, había una atadura dentro de su casa, lo cual lo estaba afectando a él. Lo había llevado a esa estima que Gedeón sentía. Mire, teniendo ese Dios todopoderoso, se sentía como que no era digno o no valía absolutamente nada para que Dios lo usara. Pero era esto lo que había provocado. Y el Señor lo lleva y le ordena ir y deshacerse de ese altar, derribar ese altar a Baal que su padre tenía dentro de su casa. Y mire, y cortar también la imagen de Acera que estaba junto a él. El verso 26 dice, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mire, aquí hay algo, hermano, que no tenemos que ignorarlo. No hizo como él quería hacerlo. Hizo como Jehová le dijo. ¿Y sabe cuál ha sido el problema en la iglesia? Que lo hemos hecho como nosotros mejor hemos pensado, como nosotros mejor hemos querido. No, es como el Señor ha dicho, porque la obra es de Dios, no es de nosotros, es del Señor. Entonces dice que él tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, porque había temor. Obviamente si él llegaba y le decía, mira papá, Dios me ha mandado a derribar tu altar y a cortar la imagen. ¿Ustedes qué creen que le hubiera dicho el papá a Gedeón? No es aquí de llegar y meterte a la casa de un familiar y empezar a tirarle las imágenes. No, es como el Señor te diga que lo hagas. Y sabes, por eso es que hay muchas personas reacias al evangelio por aquellas actitudes que muchas veces tomamos de ir a aventarle aquellas cosas que en su ignorancia ellos adoran. El papá de Gedeón tenía ese altar a Baal, tenía esta imagen de Acera. Y Dios le dice que haga eso. Pero en el verso 27 dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Pero lo hizo, hermano. Así es que si esta situación que el mundo está viviendo, si esta dinámica que en la ciudad, en el trabajo, en la iglesia, en las tiendas de comida que se ha tomado, hacen brotar dentro de ti algo que sabes que te va a eliminar de entrar a la presencia de Dios o a las moradas eternas, trabájalas. Pídele al Señor que te ayude a deshacerte, a vencer eso. Porque si Él lo está haciendo brotar es porque sabe y Él no quiere que te quedes fuera de esa gran fiesta que va a ser cuando estemos con el Señor, hermano. Él no quiere que nadie se quede fuera. Por eso es que dice que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Le pedí al hermano Isaías, si pasa, hermano, tocar el keyboard. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Sabes, en más de una ocasión nos hemos sentido estancados, hermano.
En más de una ocasión nos hemos sentido estancados. Por eso es que te digo, cuando el Señor me decía, ¿por qué estás estancado? Yo no te estoy diciendo por qué la iglesia está estancada. Él me habló a mí. Él me dijo a mí, ¿por qué estás estancado? Yo le podía haber dicho, como les dije, todas las palabras que le compartí a ustedes. Señor, si he estado activo, he estado aquí, ningún culto se ha cancelado por la situación, o sea, que estamos viviendo. Tú has proveído los medios, tú has proveído los recursos y hemos estado ahí. Al principio solamente con los jóvenes, los muchachos que nos ayudaban, pero estábamos ahí. No cancelamos ningún servicio, estuvimos desarrollándolo. Yo le pude haber dicho eso al Señor, pero Él ya lo sabe. Pero si Él me estaba diciendo por qué está estancado, es porque Él está viendo algo en mí que me estaba guiando a aquella rutina, aquel costumbrismo de hacerlo solamente porque tenía que hacerlo, de desarrollar aquel llamado solamente porque tenía que hacerlo. En más de una ocasión nos hemos sentido estancados en nuestro caminar en el Evangelio. Y a pesar, como te repito, nos hemos visto ocupados sirviendo en la obra del Señor, o desarrollando privilegios, o tal vez involucrados en actividades de la iglesia, pero internamente sentimos que estamos estancados. Internamente sentimos que estamos estancados. ¿Sabe? Mi hija me preguntaba, ese mensaje Dios lo va a hablar a mi vida. Y yo le decía, ¿sabe? Es que lo que el Señor me ha hablado a mí es como cuando el vehículo, y lo voy a poner en el contexto en el que vivimos, se te queda enterrado en la nieve. Y aunque no se te apaga y solamente la llanta está haciendo bulla, está haciendo ruido, pero no va hacia ningún lado. No va hacia ningún lado. Simple y sencillamente la iglesia hemos estado ahí haciendo ruido y haciendo ruido y haciendo ruido, pero no hemos avanzado hacia ningún lado. Y el Señor quiere que avancemos. El Señor quiere que avancemos. Por eso es que si tú como hijo de Dios, como hija de Dios, te sientes estancada o estancado, esta es una tarde que el Señor está hablando a tu vida y está diciéndote: pon sobre la mesa, pon en el altar aquellas cosas que te afectan, aquellas cosas que te lastiman, sean personales, sean familiares, sean espirituales, que han afectado tu vida y te han llevado a este encierro, te han llevado a este estancamiento, porque te sientes estancado, te sientes estancada. Pero no vamos a salir de ese estancamiento hasta que le permitamos a Dios guiarnos a través de su Espíritu Santo, que vamos a avanzar. Es ahí donde la iglesia va a avanzar, cuando deje al Espíritu de Dios tomar el señorío en la iglesia nuevamente, cuando deje al Espíritu Santo nuevamente tomar ese señorío y guiarnos, porque eso fue lo que Jesús dijo, a que Él iba a venir y Él nos iba a guiar a toda justicia, a toda verdad. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros como ministros, como siervos hagamos, que le digamos: Espíritu Santo, toma tú el control, haz tú como tú quieras hacer. Perdóname porque lo he hecho como yo he querido, como yo he pensado que era lo mejor, pero ahora me has hecho entender que no es como yo pienso, que no es como yo creo que sea mejor, sino como tú, oh Dios, quieres que sea mejor. Ponte de pie, vamos a orar, hermano. Vamos a orar todos juntos. Y si hay algo que esta palabra ha tocado dentro de tu vida, si hay algo que esta palabra ha movido dentro de tu ser interno, habla con el Señor, dile a Él. Dile a Él: Señor, es cierto, hay situaciones internas dentro de mí. Tal vez mi autoestima, Señor, está tan baja, está, Señor bendito, tan caída, que siento que no soy digno, no soy digna de ser usada nuevamente por ti, o ser usado nuevamente por ti. El Señor quiere levantar, quiere reafirmar y quiere levantar tu estima. Pero acuérdate de estas cosas. Acuérdate de cómo fue tu encuentro con el Señor. Acuérdate cuando tú rendiste tu vida y recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Porque eso, cuando tú recibiste a Cristo, te llevó a adorarle a Él, te llevó a exaltarle a Él, independientemente de los problemas, independientemente de las circunstancias. Era tan real aquel encuentro con Dios que
no importaban los problemas, no importaba lo que se levantó contra ti, nada impedía que adoraras al Señor, nada impedía que alabaras al Todopoderoso. El Señor quiere sanar tu autoestima. El Señor quiere reafirmar tu ser interno. Pero tenemos que deshacernos de todas esas cosas que nos atan. Tenemos que deshacernos de todas aquellas cosas a las cuales nosotros le hemos dado entrada y cabida dentro de nuestro ser. Esto no lo estoy hablando yo, lo está hablando el Señor a tu vida, porque no quiere que quedes fuera de esas moradas eternas. No quiere que quedes eliminado de esta carrera. Deja que el Espíritu Santo de Dios tome control nuevamente de tu vida. Deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe, te enseñe el camino. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Ahora entiendo por qué tú me hiciste esa pregunta. Ahora entiendo por qué tú me preguntaste por qué estoy estancado. Señor, me trajiste por todo este camino, desde el día que te conocí hasta este día, Señor. Y en un segundo, en un minuto, tú, Señor, me hiciste ver toda la trayectoria por el cual tú me has traído. Y cómo era mi servicio antes y cómo es mi servicio hoy. Y te pido perdón, Señor. Si había caído en esa rutina, en ese costumbrismo, si había caído, Señor, en eso, que tengo que hacerlo porque soy el pastor, porque tengo un ministerio y tengo que hacerlo. No es que tenga que hacerlo, es que quiero hacerlo, Señor. Quiero hacerlo porque mi alma está agradecida contigo. Quiero hacerlo, Señor amado, porque tú pagaste una deuda que yo no podía pagar. Quiero hacerlo, Señor, porque todo ese castigo y sufrimiento que debería de haber caído sobre mí, cayó sobre ti, Señor del cielo. Por eso es que quiero hacerlo. No es que tenga que hacerlo, sino que yo quiero hacerlo, Señor. Y eso es lo que te decía esta mañana, esta madrugada en mi oración, cuando tú me hiciste esa pregunta y me explicaste por qué me estabas haciendo esa pregunta. No era porque he dejado de servirte, no era porque he dejado de congregarme, no era porque he dejado de hablar contigo, no era porque he dejado de leer tu palabra, no, es porque aquello simplemente se había convertido en una rutina para mi vida, cuando tiene que ser un deleite. Padre bendito, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque estás restaurando mi ser y estás levantando, Señor del cielo, de los escombros mismos aquello que el enemigo pensó que había destruido, pero que tú soplaste aliento de vida. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos en este lugar. Que tu bendición esté sobre ellos, sobre sus familias. Que tu bendición esté en sus casas, en sus hogares. Que tu bendición sea sobre sus hijos. Y bendigo a los hermanos que están, Señor, a través de este medio de internet. Ahí donde tú estés, hermano. Que la bendición del Todopoderoso sea sobre ti. Y recuerda esto, Dios no ha cambiado, Él es el mismo. Él es el mismo Dios soberano, todopoderoso. Pero Él está tratando contigo. Él está tratando con tu corazón. Él no ignora las circunstancias que estás viviendo. Pero no es de culpar a Dios por las situaciones que se han levantado. Él quiere sanarnos. Él quiere restaurarnos. Él quiere usar tu vida y usar mi vida. Sal de ese estancamiento. Sal hoy de ese estancamiento. Pero tú te preguntas, ¿cómo voy a salir de él? Te le enseñé la luz de la palabra. El ángel de Jehová se le presenta a Gedeón cara a cara, lo cual le da temor a él. Pero a la misma vez lo reafirma y le dice: paz a ti, no morirás. El Señor está contigo, hermano. El Señor está contigo, hermana. Y Él está sanando tu ser.
Sé que han brotado cosas dentro de tu ser que pensabas que ya las había vencido o ya las había superado, pero te das cuenta que aún sigues luchando contra ellas. Pero el Señor te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria, así como lo dijo a Gedeón: yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Si también el Señor te dice: yo estoy contigo, y te vas a levantar más que vencedor. Padre amado, gracias. Gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias por esta noche, Señor. Que tu bendición llegue, Señor, hasta allí donde este mensaje y la red de internet lo permita. En cada hogar, en cada familia. Vuelve al Señor, hermano. Vuelve tu corazón al Señor. Vuelve tu corazón a Dios. Él está volviendo el corazón de los hijos al Padre Todopoderoso. Padre bueno, gracias te doy por tu misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú hablas y traes ese consejo y esa instrucción de tu palabra a mi vida. Yo solamente la comparto con mis hermanos. Señor, que tu Espíritu Santo lleve esta palabra y la haga vida, y que ministre en cada área, Señor, allí donde hay la necesidad en cada uno de mis hermanos que la han visto o que verán este mensaje. Señor, oro por esta ciudad, oro por esta provincia, por este país. Oro, Señor, por esos países ahí donde nos están viendo y por todos los países alrededor del mundo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, de nosotros, y guárdanos, oh Dios del cielo. También oro por cada una de las peticiones que han sido enviadas, Señor, aquí a la congregación, y pedimos por cada una de ellas que tú hagas conforme tu voluntad y tu propósito. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Estaremos viéndonos el domingo, si el Señor nos lo permite, y ese domingo tendremos también servicio de Santa Cena. Que el Señor Todopoderoso les bendiga y les guarde. Amén.